¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos escuchas. Es una gran bendición el poder estar con ustedes y meditar un tema más del primer libro del profeta Samuel. Y hoy vamos a estudiar este tema tan interesante y quiero que repitan conmigo: la persona que es edificada por Dios. Quiero repetirlo nuevamente: la persona que es edificada por Dios. ¡Wow! La sensación de vacío puede desencadenarse por la pérdida de valores, pérdida de pertenencia, sobre todo si era muy importante para tu plan de vida y para el desarrollo de tus sueños, de tus expectativas, de tus metas, que tu vida dependía de ellas seguramente. Son cambios que obligan a renunciar a una parte trascendental de la vida, y esto nos puede generar ese sentimiento de vacuidad. De hecho, en los periodos de transición suele aflorar una sensación de vacío existencial, ya que estas etapas van acompañadas de incertidumbre o suelen demandar una reestructuración importante en nuestros planes de vida. Así que es importante comprender que estas situaciones solo actúan como desencadenantes. El sentimiento de vacío no se debe exclusivamente a la pérdida, sino que se relaciona más bien con el yo. El vacío existencial es, ante todo, una disuasión que implica la pérdida de contacto con uno mismo. Es como si poco a poco te fueras desconectando de ti y comienzas a ver pasar tu vida sin ningún interés, como si fueras un mero espectador de una obra que carece de sentido. Es a este tipo de situación emocional a la que Jesús se refería cuando le dijo a la multitud: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Hay un vacío en su vida, necesita saciar ese vacío. Aquí estoy yo, venga y beba. Lo que sucede es que mientras te mantenías enfocado en un objetivo o en una persona, no le prestabas atención a lo que sucedía dentro de ti. Y cuando esto carece, viene ese vacío y se siente ese vacío. A esa progresiva reducción de tu esfera de interés es cuando llega este gran. Por eso, en la base de esta vacuidad también se suele esconder un estado de frustración existencial provocado por las metas, anhelos y expectativas mallogradas. Por ende, la sensación de vacío también implica un problema de autoaceptación y una capacidad para encontrar nuevos sentidos que te permitan reencauzar. La pregunta a ti, para mí, sería: ¿cómo puedo darle sentido a mi vida y conocer a Dios? Dios nos creó con una necesidad espiritual. Las ansias de comprender el sentido de la vida la encontramos en Mateo 5:3. Esa necesidad también nos impulsa, escuche bien, a querer conocer al Creador y cultivar una relación con Él. Y a Él le agrada que tratemos de conocerlo, pues la Biblia dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso lo podemos leer en Santiago capítulo 4, versículo 8. Millones de personas han descubierto que el cultivar una amistad con Dios, su vida ha mejorado y son tan felices como tú no tienes idea. Pero quisiera leer ese texto que dijimos de Mateo 5:3. Y el texto dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Por supuesto, miren, conocer a Dios no nos libera de todos los problemas, pero sus sabios consejos en la Biblia nos ayudan, por ejemplo, en los siguientes aspectos de la vida. Mira, nos ayudan a disfrutar de felicidad familiar, nos ayudan a estar en paz con los demás,
y nos ayudan a sobrellevar de mejor manera los problemas como la depresión, por ejemplo, como las preocupaciones económicas, sobrellevar la enfermedad o encontrar la solución a nuestra enfermedad. Miren, busquemos en la palabra de Dios la gran ayuda. La voluntad de Dios siempre está ahí y nos va a apoyar fielmente para salir adelante. Pero recuerde, debe ser con la palabra de Dios. Y podemos encontrar allí la ayuda definitivamente y conoceremos mejor a Dios. Y escuche esto, Dios siempre estará en medio del dolor. Dios siempre estará en medio del sufrimiento. Porque el propósito de Dios también está en la tribulación. Así que no está solo. Escucha esto. A nadie le gusta pasar por tribulaciones en la vida. En esos momentos le clamamos al Señor con fe para que nos saque de la tribulación por la que estamos pasando. Y si usted analiza la Escritura, hay salmos que clamaron por esta situación que vivía David al ser perseguido por Saúl, el rey. Vivió momentos muy difíciles, momentos muy críticos. Muchos salmos están escritos precisamente en estos tiempos de tribulación. Y seguramente no solo en lo personal, cada uno de nosotros no solo oramos, sino también ayunamos y clamamos. Y nuevamente aparece la pregunta para ti, para mí: ¿puede Dios sacarme inmediatamente de esta tribulación? Y la respuesta sería un rotundo sí. Él puede hacerlo. Y entonces vuelve a ser una pregunta obligada que podía hacer: ¿y por qué no lo hace ahora? Y es ahí donde tenemos que comprender que el Señor tiene lecciones muy importantes para tu vida y para mi vida. Y quiere enseñarnos en este tiempo de tribulación algo interesante. Quiere mejorar nuestra vida, quiere mejorar nuestro carácter, quiere mejorar nuestras relaciones. Y una de estas lecciones no se cursa con ningún seminario ni ninguna capacitación. Esa lección es la paciencia. Es decir, el aprender a esperar en Dios sin desmayar. Así como lo decidió el profeta Miqueas, nosotros tenemos que poner en el Señor nuestra mirada, no en las circunstancias, no en las dificultades, ni en el calendario, sino en Dios, en su fidelidad, en su poder, en su amor por nosotros. Él no dejará media su obra en nosotros. Él ha comenzado una buena obra en nuestra vida y seguramente la va a terminar. Su propósito y su proceso se cumplirán para bendición en nuestra vida. Lo podemos analizar en Filipenses 1:6. Solo tenemos que confiar y esperar. Lo demás, Él lo va a hacer. El camino a la meta tú debes de seguir, yo debo de seguir, y seguramente, escucha esto, vamos a enfrentar obstáculos, vamos a enfrentar distracciones, enemigos y oposición vamos a tener, y vamos a pretender evitar esta realidad. No se puede, no podemos. Y si lo tratamos de hacer, pretendemos evitar esta realidad, estamos entrando en un mundo de fantasía. Es paradójico ver que son precisamente estas cosas las que nos hacen más fuertes. Nos hacen mejores personas, nos ayudan a tener claridad en aquello que el Creador puso en ti y que hoy debes de creerlo. Es fundamental para avanzar y lograr las metas y las más grandes conquistas. Tienes que activar el potencial que está en ti. Escucha esto: el potencial para cumplir tus sueños ya está dentro de ti. Tu potencial es poder, es fuerza, es virtud y está en ti. Y debe ser desarrollado, debe ser activado. Potencial es la capacidad escondida, es el poder sin activar, es la energía que no ha sido desarrollada, es aquello que puedes hacer pero que todavía no has hecho, es a donde puedes ir pero que todavía no has ido, es lo que puedes llevar a cabo pero que todavía no lo has realizado. Potencial es la fuente inmensa de recursos desconocidos con los que usted y yo fuimos dotados por Dios desde que nacimos, desde que venimos en el vientre de la madre. Usted no es un accidente de la naturaleza.
te es importante. Dios tiene un gran propósito en tu vida. Si vienen pruebas, si vienen luchas, si vienen persecuciones, tiene un propósito para tu vida. Dios te quiere hacer mejor, porque hay un propósito especial. Quiero enfocar el tema y digo esto: Dios en su bondad nos protege siempre, nos edifica y nos guía como hijos amados que Él ha elegido. Voy a repetirlo nuevamente: Dios en su bondad nos protege y siempre lo va a hacer. Nos edifica y nos guía como hijos amados que Él ha elegido en cada uno de nosotros. Bien, vamos a la lectura bíblica. Estamos en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 al versículo 10, y veamos lo que dice. Muy atento, por favor, está súper interesante. Versión Reina Valera, 1960. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Interesante pasaje de la Escritura. Estamos reflexionando en el tema y vamos a reflexionar en el tema. Veamos ahora, bajo 3 aserciones importantes, el análisis de este tema. Vamos con la primera aserción, y es aprendiendo en la crisis. Como dije, perfecto, aprendiendo en la crisis. Miren, aquí vamos a encontrar una historia bíblica que tiene un gran paralelo con lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Estos versículos nos ubican en un momento de gran tristeza y dificultad para David. David había sido ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel, y cualquiera hubiese creído que en un gran futuro le esperaba, pero un gran futuro maravilloso lleno de bendiciones. Pero realmente no fue así, ya que esto había encendido los celos de Saúl. Así que si estamos hablando de un futuro provisorio a corto plazo, en realidad no lo fue así. A veces nosotros así pensamos, venimos al Señor, tenemos promesas y bendiciones y creemos que tenemos las cosas de un futuro a corto plazo a nuestras manos y a recoger a manos tendidas, ¿verdad? Pero en realidad muchas veces no es así. Escuche esto de la unción de David simplemente, y los éxitos que se comenzaron a dar en su vida porque Dios estaba con él, desata, escuche esto, desata los celos del rey Saúl, el actual rey, quien en su furor lo persiguió para matarlo.
y obligando a David así a huir como un delincuente. Durante su vida se refugió en una cueva y cuando su familia se enteró, fueron allí para consolar. No obstante, estando allí se le unieron 400 hombres, entre los cuales había personas afligidas, personas amargadas de espíritu, personas endeudadas, y en general todos eran hombres que habían sufrido el desprecio de la sociedad. Todos estos afligidos lo hicieron su jefe. De alguna forma, estos 400 hombres se encontraban en una situación de gran angustia y habían tenido que salir huyendo de sus comunidades, ya sea por deuda o por estafas o errores que ellos mismos habían cometido. Pero cuando estos oyeron que David se encontraba escondido en una cueva, decidieron ir, fueron a buscarlo, encontraron refugio en él, y con el pasar del tiempo estos hombres se convirtieron en sus guerreros personales. Y cuando David fue ascendido al trono, después de la muerte de Saúl, ellos se convirtieron en sus principales generales, se convirtieron en sus funcionarios de gobierno, habiendo quedado atrás toda amargura, habiendo quedado atrás toda situación difícil, toda crisis, todo espíritu negativo, queda en un pasado. Para este tiempo, David era visto por muchos años como un criminal, como alguien insignificante, que era perseguido y despreciado por muchos, pero ahora en el reino no es así. Su posición es diferente. Había callado la boca a muchos. Dios había callado la boca a muchos. Y por lo regular siempre decimos, en el lugar donde nos refugiamos es el lugar donde se agudiza la tristeza, donde se agudizan los problemas, donde viene el estado de crisis en cada uno de nosotros, pero en realidad la cueva de Adulam fue un lugar fuerte, un lugar de formación, un lugar donde se formaron los valientes. Sin embargo, mucho tiempo después, Dios lo levanta, lo convierte en el nuevo rey de Israel, y obviamente aquellos hombres fueron vistos con desprecio por los demás, incluyendo a David, que estaban en gran angustia, que estaban en amargura, se convirtieron en hombres importantes del reino de David. Hoy en día, por causa de la maldad, existen muchas personas afligidas y amargadas de espíritu. Muchos se encuentran lejos de Dios por causa de sus pecados. Vivimos en un mundo donde los más fuertes se imponen sobre los más débiles. Un mundo de injusticia social donde hasta las autoridades fiscales se encuentran afectadas por altos niveles de corrupción. Todo esto sucede y todo esto puede provocar angustias, escuche, puede provocar odio, puede provocar tristeza, resentimiento y muchos sentimientos parecidos que hacen infeliz a las personas. La pregunta al aire para ti y para mí sería: ¿cómo ser felices en un mundo de injusticia y maldad, especialmente si pertenecemos a la parte de la sociedad que carece de posibilidades económicas y oportunidades? Esta historia bíblica nos ofrece un buen paralelo con la condición precaria del ser humano y la obra restauradora de Cristo. Y Cristo puede hacer muchas cosas en nosotros, tal como sucedió en este tiempo histórico. En aquel entonces, muchos despreciaban a David, ignorando que había sido ungido como el nuevo rey de Israel. De igual forma, hoy, nuestro Señor Jesús fue ungido por el Padre, convertirle en el Salvador del mundo y un futuro rey, un rey exitoso que gobernará el mundo entero. Será un gobierno in orbis, no solo de Israel, escuche, es de todo el mundo. Y así como David, muchos a Cristo no le dan la importancia y hasta lo desprecian. Y muchos de la sociedad de aquel entonces buscaron a David para encontrar una palabra de aliento, fortaleza, para encontrar protección. Hoy nosotros, como aquellos 400, nos acercamos al valiente de valientes, se llama Jesucristo, y con Él vamos a formar un carácter. Él es el que va a quitar nuestra amargura, nuestro estado crítico, nuestro estado negativo, y nos llevará al éxito y nos hará grandes y poderosos valientes.
porque es rey de reyes y señor de señores. Un día David fue despreciado por muchas personas, sin saber en realidad que él era el hombre a quien Dios había sido llamado y ungido como el próximo rey de Israel. Y estos 400 afligidos de espíritu se le unieron buscando consuelo, sin saber que años más adelante se convertirían en los principales generales y funcionarios al convertirse David en el nuevo rey. Así que a todos aquellos que en esta vida buscan a Jesucristo encontrarán no solo el perdón de sus pecados, sino también el descanso de su alma, y en la eternidad vamos a heredar el reino de Dios. Escuche esto, tan interesante. Vamos a la sección 2, estrategia de un contexto emocional. Como dije, perfecto, estrategia de un contexto emocional. Bien, David llega y piensa al ver, llega a un lugar seguro y piensa que así como él está en riesgo, está su familia. Y entonces David lleva a su familia a refugiarse. Pero fíjense ustedes, no lo hace en el territorio de Israel, lo hace en un territorio extranjero. Y va hacia donde está el rey de Moab. Véanlo en el versículo 3 de este capítulo. Este país fue enemigo de Saúl, del rey Saúl. Y por lo tanto Saúl no buscaría a la familia de David en este lugar. Y además también, yéndonos por el terreno histórico, Ruth, la bisabuela de David, había sido moabita. Escuche esto. Sin embargo, David negociaba su exilio personalmente con la versión Septuaginta, de la más antigua versión del Antiguo Testamento. En el versículo 4 nos dice persuadido o súplico. Esta es la palabra que maneja. Persuadido o súplico en presencia del rey. En realidad David estaba abogando la causa suya y estaba atendiendo la causa de los suyos. Así que escuchemos esto. El rey David suplicaba al rey de Moab protección para él y protección para la familia. Y por eso, al encontrar la simpatía del rey de Moab y de la gente de Moab, David permaneció allí. Yo creo que era un lugar seguro. La gente podía caminar entre la gente, podía interactuar entre la gente, podía estar tranquilo entre ellos, porque no había quien le persiguiera. Escuche esto. Así que esta historia es un lindo ejemplo de un amor que comienza en el hogar, con la gente más cercana de uno. Uno como jefe de la familia, como líder de la familia, siempre debe de velar por la protección de la familia. David, mientras tanto, que está en esta fortaleza, porque esta ciudad está fundada sobre roca, sobre lugares altos, montañosos y rocosos. Ahora, él está en una fortaleza, por eso el versículo 4 menciona fortaleza. Y la palabra hebrea está relacionada con la cumbre de las montañas de este lugar, y comúnmente conocido como un fuerte. Y esto es común en la historia de Israel. Por ejemplo, Herodes llamaba a Masada a su fortaleza, estaba en la cumbre de la montaña al lado del mar muerto. Y durante este periodo de la vida del rey David, él escribió los salmos. Es muy probable que el Salmo 57 fue escrito en este lugar. Y existe una correlación con el Salmo 57.1. Léalo, lea lo que dice y lea la historia. Ya que el significado de esta palabra aquí significa fortaleza. Este salmo señala el gran peligro en que se encontró David y a la vez el gozo que tiene en Dios. Son estas experiencias tan duras que maduran el espíritu de David y le transforman en un hombre de Dios. David dejó que la paciencia tuviera su obra completa en él. Esta es la primera vez que encontramos a un profeta llamado Gad. Lo vamos a encontrar aquí en el versículo 4. Su nombre quiere decir afortunado, aunque no sabemos nada más de su historia o trasfondo. Sin embargo, algunos piensan que él estaba en una escuela de los profetas, seguramente la de los profetas de Samuel. El primer mensaje de parte de Dios de Gad para David fue este, escuche bien. Le dijo el profeta Gad: no te quedes en la fortaleza. ¿Cómo? No te debes de quedar en la fortaleza. Sal de la fortaleza. Había llegado el momento de activarse
¿Y cómo vamos a verlo en el capítulo 23? Las ciudades de Judá necesitaban de un protector. Es posible estar tan ocupado con el enemigo que muchas veces nos olvidamos de nuestra misión. De la misma manera, ningún provecho tendría que David y sus hombres siguieran refugiados en una cueva por mucho tiempo. Otros pensadores bíblicos opinan que el proceso para encumbrar a David en el reinado de Israel estaba en Judá y no en Moab. Es decir, en Moab no iba a ser pulido, no iba a ser formado. Su carácter no iba a ser formado porque había tranquilidad. Por lo regular, la adversidad es la que forma nuestro carácter, es la que nos hace fuerte en realidad. Podemos analizar que fuera del lugar de protección, o sea, en Judá, podrían lograrse extraordinarias cosas, sirviendo a Dios y a su semejante. Se ve que este encuentro de David y Gad fue muy afortunado. ¿De cómo? Si lo voy a sacar de Moab, donde estaba seguro. Sí, pero fue muy afortunado. Así que David partió y acampó en el bosque de Aret. El lugar se ha identificado a la orilla de la cordillera que pasa por Hebrón, al este de Keila. Fue un buen lugar esconderse y a la vez de allí salir a hacer campaña de guerra. Todas las circunstancias de nuestra vida nos forman, tanto las positivas como las negativas. Escuche esto. Y ante lo negativo tenemos dos caminos que tomar. Primero, aprender de ellas. Y el segundo, tomar cada obstáculo como formadores de nuestro carácter. Oportunidades de cambio, son oportunidades de cambio, o simplemente podemos dejar que estas cosas nos hundan y vivamos una vida de derrota. Muchos quisieron su muerte, fue traicionado por a los que más amaba. Su ambiente no fue el más favorable, pero él tomó este tiempo difícil para preparar. Fue un gran, pero gran guerrero formado en la escuela de la vida. Muchos, que había gente paralela que lo acompañaba y algunos murieron. Algunos no lograron llegar a encumbrar con él, pero él lo logró. Simplemente lo logró. Así que quiero decirles una cosa. Nuestro carácter se forma en la adversidad. No te quejes de la adversidad, simplemente supera los obstáculos y deja moldando tu vida conforme al propósito de Dios. Vamos a la sección 3, sobornados por propuestas malignas. Como dije, perfecto, sobornados por propuestas malignas. El profeta Gad, que se menciona aquí por primera vez, es considerado por algunos biblistas como un enviado del profeta Samuel, quien seguía de forma privada, seguía la vida de David. Porque Samuel se aisló de tal manera que ni Saúl podía verlo y no lo vio nunca más. Se plantea la hipótesis que había sido enviado en privado desde Nayot para decirle a David que no permaneciera en la fortaleza de Moab. No obstante, David tuvo que regresar a la escuela de forjamiento del carácter del nuevo rey, para que el pueblo de Dios, no obstante, tuviera un hombre fuerte, de carácter y convicciones fuertes. Escuche esto tan interesante. No obstante, David fue el blanco de la persecución de Saúl, que fue como una lima que talló su vida, como un cincel que estuvo esculpiendo su imagen, aquel hombre, de aquel varón de Dios que sacaría adelante a la nación. Así que entendamos esto. Él era un hombre de sufrimiento porque estaba siendo formado en la adversidad, pero ¿quién lo buscaba? Saúl. Era un hombre con gran amargura. Por lo regular, la gente con mucha amargura es la gente a quien Dios toma para forjar nuestro carácter. Jamás podemos alejarnos del consejo de Dios. Escuche esto. Jamás podemos alejarnos del consejo de Dios y lograr retener la calma. Esto es muy importante. Jamás vamos a alejarnos del consejo de Dios y vamos a tener la sabiduría necesaria para obrar con justicia y discreción. No hay locura tan temible ni tan desesperada y fútil como la que consiste en hacer
el juicio por nuestra propia mano, y es lo que estaba pasando con Saúl. Saúl comentó a sus consejeros que se había tramado una conspiración contra David y les ofreció ricos presentes, les ofreció puestos de honor, los sobornó para que le revelasen quiénes entre su pueblo habían tratado amistosamente a David. Y escuche esto, había entre ellos un tal Doeg, conocido como el idumeo, y se hizo delator de forma inmediata, movido por la ambición y la avaricia y por el odio al sacerdote, que éste había reprobado sus pecados. Doeg soltó el chisme de la visita de David a Ahimelech, sacerdote, presentando el asunto en forma tal que se encendiera la ira del rey Saúl contra David. Palabras de aquella lengua perversa encendieron a David. Es decir, esta actitud, esta lengua perversa, estaba encendida por el mismo infierno. Despertó las peores pasiones de ira del corazón de Saúl. Loco de ira, declaró que debía perecer toda la familia del sacerdote. Escuche, esto es catastrófico, algo terrible. Y el terrible decreto fue ejecutado. Escuche esto. No solo se mató a Ahimelech, sino que también a los miembros de toda esta familia se les dio muerte. Despiadadamente se les dio muerte por orden del rey Saúl, tomándose la ira por la mano homicida del mismo Doeg, quien esperaba con ansia este satánico momento. Siempre habrá gente que espere el momento perfecto para hacerte mal fuera del plan de Dios. Escucha eso. Esto jamás funcionará, porque Dios siempre sacará de forma exitosa tu bendición, mi bendición, y todo lo demás es solo parte de un proceso. Escucha lo que te digo. Esto era lo que Saúl podía hacer bajo el dominio de Satanás. Cuando Dios declaró que la iniquidad de los amalecitas estaba rebasando los límites del Eterno, le ordenó que lo destruyera totalmente. Saúl se creyó demasiado compasivo para ejecutar la sentencia divina y libró lo que ya estaba destinado para la destrucción. Diciendo la orden de Dios hay una contradicción. Chocó con Dios bajo la dirección de Satanás. Escuche esto. Y de su criterio mediocre. No fue así al dar muerte a los sacerdotes del Señor, a los habitantes de Nob. Es la perversidad, escuche, se tentó el corazón para no matar a Amalek y a alguna de su familia y a los animales, y no se tentó el corazón para destruir a los sacerdotes y a los habitantes de Nob. Escuche, qué perversidad tan grande. Tal perversidad del corazón humano que siempre va en sentido contrario a la dirección de Dios. Sacerdocio del altar es uno de los blancos perfectos del enemigo, porque sabe lo importante, Satanás sabe lo importante y lo poderoso que es la alabanza a Dios, y como no puede dañar la perfecta el poder del Santo Espíritu de Dios, escuche esto, entonces se levanta en contra de los canales de esa alabanza, en contra del sacerdocio del altar, va en contra de los que cantan y va en contra de los líderes de los que cantan. Entre las muchas formas que atacan, una de ellas es la timidez, porque cuando los ataques se tornan fuertes, ministra un espíritu de temor, ya que su intención es frenar el potencial y la gracia en cada uno de los que participan en este ministerio en el altar. Doeg significa timidez, y la timidez es un área bien arraigada en la vida de algunas personas. Otros es un espíritu que los tiene esclavizados y atados a una vida de temores, una vida de complejos, una vida de prohibiciones, de frustraciones. Pero en lo que respecta al sacerdocio del altar, ejerce una influencia mucho más fuerte, porque él sabe que si logra intimidar al grupo o a la banda
como algunos le llaman actualmente, entonces hará estragos en el culto, en alabanza a Dios, porque no permitirá que el sacerdocio fluya con libertad. Saúl representa la carne y el espíritu de Doeg representa el temor. Esto quiere decir que el temor ministra la carne o viceversa. La carne ministra el temor. Además ejerce una influencia fuerte en la vida de aquellos a quienes ministra. Quiere decir también que apacienta, pastorea, supervisa y enseña, pero su propósito es atemorizar tanto el sacerdocio del altar como a los ministros. Escucha esto tan interesante. Doeg sabe bien que si logra intimidar a ambos, esa congregación nunca disfrutará de una alabanza con libertad del espíritu. Por eso vemos a muchos ministros y ministerios sufriendo y teniendo esta problemática, amedrentados y casi destruidos. Es triste, pero es una gran realidad. Que Dios guarde esta parte del servicio o del culto, que es tan importante para Dios. El diablo lo sabe. El diablo quiere la alabanza para sí, pero la alabanza le corresponde. Bien, si ordenamos las ideas, podemos decir que a pesar de haber sido nombrado rey, David vivía huyendo por la persecución que emprendió Saúl. Y esta persecución la emprendió simplemente contra él. David siempre quiso mantenerse lejos del rey Saúl. Sin embargo, Dios lo envía a Judá, que era un territorio bajo el dominio de Saúl, sufriendo un largo periodo de tiempo, situación que tenía un plan de Dios como entrenamiento para convertirlo en un rey conforme al carácter de Dios. Quiero repetirlo nuevamente, a pesar de haber sido nombrado rey, David vivía huyendo de la persecución que emprendió Saúl contra él. David siempre quiso mantenerse lejos del rey Saúl. Sin embargo, Dios lo envía a Judá, que era un territorio que estaba bajo el dominio de Saúl. Aunque él sufriera un largo periodo de tiempo en este territorio, debemos entender que fue una situación que tenía un plan de Dios. Y el plan era un gran entrenamiento, un profundo entrenamiento para convertirlo en un rey conforme al carácter. Bien, hemos concluido esta reflexión, pero continuamos. Dios te bendiga. Con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios
borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Lo mejor. Lo mejor vendrá. La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Drop it.